Hola, sean bienvenidos nuevamente al canal de Dana. En esta ocasión le voy a presentar un nuevo manga. Es Lady to Queen, o mejor en español, Dama o Reina. Si bien este manga no se caracteriza por tener los mejores dibujos, pero la historia en sí es una de las mejores. En especial, la protagonista, muy segura de sí misma y una de las mejores, bueno, en mi opinión. Así que empecemos. La historia comienza con Patricia, la segunda hija de la familia Rochester, y el gran marqués de Rochester, su padre. Ellos estaban en una charla. Patricia había decidido que ella sería la candidata a reina. Su padre estaba de acuerdo con ella. Después de todo, ella era la más indicada de sus dos hijas. Le preguntaba a su hija si había sido voluntario. Ella concluía que sí. Al verla un poco intranquila, su padre le dice que la veía intranquila. Por lo general, ella era de cabeza fría y se veía bastante incómoda. ¿Qué es lo que le había pasado? Patricia le dijo que solo se debía a un mal sueño. Después de esto terminó su charla. Una vez saliendo del despacho, recuerda cómo había llegado a esa conclusión. No sabía por qué estaba viva. Recuerda, tuvo un sueño. Era tan real. Había un cielo oscuro y sombrío. Veía la hoja de la guillotina que había sido forjada hace mucho tiempo en el palco. También estaba su familia. Había una cuerda que los ataba fuertemente. Recuerda ver a su padre, tan inocente su padre. También recuerda ver a las personas más malas que había por existir. Este se hacía llamar Lucio, el emperador de Mavi. Patricia piensa que esa persona no tenía sentimientos. Era un ser tan espeluznante y acaba de sentenciar a toda su familia, condenándolos de traición y serían decapitados. Patricia, quien estaba en su habitación y en su escritorio, recuerda que apenas había pasado una hora, que había despertado de su sueño. Era un poco confuso, pero sabía que ese no era un simple sueño. Había llegado a la conclusión que ella había vivido eso. Al parecer, acababa de soñar lo que pasaría en 3 años. Había regresado a la edad de 19 años. Esa era la nueva vida que le fue dada por Dios. Le regresó a su querida hermana. Esa era su nueva oportunidad. Ella sería la candidata a reina en lugar de su hermana y no volvería a repetir la tragedia. Después de reflexionar su sueño, apareció su preciada hermana Petronila Rochester, la hija mayor de la familia Rochester. Tenía una leve charla con su querida hermana. Le había preguntado si había estado leyendo y por eso se veía tan asustada. Al ver la adorable expresión de su hermana, Patricia había llegado a esa decisión. Esta vez, ella era la que tomaría el riesgo y su hermana tendría un final feliz. Y por ende, si cualquier cosa pasase, ella jamás llegaría a amar al emperador. Había pasado una semana. Y también llegó el momento de las despedidas. Mientras las hermanas se daban un fuerte abrazo y Petronila le decía que nunca habían estado separados por tanto tiempo, Patricia, por lo contrario, sabía que su hermana mayor siempre había sido una soñadora. Soñaba con cuentos de hadas y esperaba encontrar a su príncipe destinado junto a su corcel blanco. En el pasado, para decidir quién sería la candidata a reina, lo hicieron tomando palillos. Petronila perdió, pero por desgracia, Nila se había enamorado del emperador. Ante esto, Patricia le dice que no vaya al palacio. Petronila, en forma de burla, le decía que Patricia no quería que ella fuera porque avergonzaría a la familia. Patricia llegó a despedirse de sus padres. Le decía que regresaría pronto. Los padres de Patricia también sabían que ella estaría bien y por ende le repetían que se asegurase de perder. No querían enviar a su preciada hija con el emperador. Mientras tanto, todavía en una habitación se encontraba un hombre y una mujer. El hombre era el 21º emperador de Mavinus, Lucio, y la mujer era su amante, de Lady Rosamond Mary la Darrow, hija del barón Darrow. Lucio le indicaba que había 5 candidatas a reina, las cuales eran Rafaela, hija del marqués Brinston, Greta, hija del conde Argeldo, Bárbara, hija del marqués de Davar, Patricia, hija del marqués Gloucester, y por último estaba Tricia, hija del duque Bassi. Cuando Lucio le preguntó por qué era tan importante saber los nombres de las candidatas, Rosamond le contestó que ella, como una simple concubina, debía conocer los nombres. Lucio inquirió nuevamente por qué le daba tanta importancia. Ella le contestó, solo era caprichos de una concubina sin importancia. Al escuchar Lucio nuevamente que Rosamond se declaraba una simple concubina, la tranquilizó. Le dijo que le daría un título tan pronto como escojan a la reina. Le preguntaba si este acto la haría feliz. También le hacía recordar que ella era la única para él. Rosamond, entre bromas, le dijo que debería demostrarlo, ya que no tenía ningún título. Las sirvientas le ignoraban. Cuando Lucio escuchó aquello, inquirió nuevamente quién se atrevía a menospreciarla. Rosamond sonrió, le hacía prometer al emperador que él no la haría sentirse ignorada. Lucio la tranquilizaba y le prometía que se aseguraría de hacerla dormir en la cama de la reina. Empezó como baronesa, pero ella sería su reina.
Por otro lado, Patricia, quien había llegado al palacio, recordaba que la primera vez que había ido al palacio fue después de que su hermana se convirtiese en la futura reina. No podía creer que ella estaba caminando por ese camino nuevamente. Recordó a una Nila muy alegre, quien caminaba animosa por ese pasillo. Cuando escuchó que la saludaban, salió de sus melancólicos recuerdos. Era Miria. Se presentaba y también informaba que ella sería quien la serviría. Recuerda que ella solía ser la dama de compañía de Nila. Siempre estuvo a su lado e insistió en su inocencia. Le rogaba al emperador que la dama a quien ella servía era inocente. Y al final, la pobre mujer terminó siendo ejecutada. Lizzie le agradecía mientras Miria la guiaba. Una vez en su habitación, se echó en la cama y recordaba a Rosamond, la baronesa de Darrow. Ella había sido quien había llevado las tragedias a su familia en el pasado. Era el tema principal en los círculos sociales, la concubina del emperador, quien había servido al emperador desde hace ya un año, cuando este fue coronado. El mejor arma que tenía Rosamond era el favor del emperador. Si Patricia por alguna u otra razón se convirtiese en reina, su plan era estar en perfil bajo e ignorarlos completamente, así salir victoriosa. El crimen del cual acusaron a su hermana fue haber causado el aborto de la realeza y tratar de matar al emperador. Ese había sido el final de su familia, aunque no sabía qué es lo que había pasado de verdad. Nadie le había dicho nada. Quizá nadie lo sabía, pero eso era cosa del pasado y ella lo cambiaría. En esa vida, ella era la candidata a reina. Por lo tanto, ya habían cambiado las cosas. Ya había posibilidades de que la tragedia no se repita. El primer día de la competencia había llegado. Las candidatas estaban vestidas de blanco. Se presentaron al emperador. El primer tema de la competencia era el bordado. Necesitaban expresar sus sentimientos por medio del bordado. El tiempo era de 3 horas. Lizzie bordaba lavanda. Recuerda que es la fragancia favorita de Nila. En el lenguaje de las flores, es expectativa silenciosa y la espera de una respuesta. Nila en el pasado era como una lavanda. Cuando el jurado le preguntó la razón por la cual lo había bordado, Lizzie contestó que quería ser una persona que le dé ese aroma al emperador. Pero la razón principal fue que se recordó de Nila. No le importaba quedarse de todas formas. Saliendo de la habitación, saliendo de la competencia, había alguien que le preguntaba a dónde iba. Esa persona era Rafaela Brinston, hija del marqués Brinston. Le decía que su bordado había sido maravilloso y a todos le había gustado. Le preguntaba si había ido en lugar de su hermana. Lizzie le contestó que quería ser mejor que su hermana Nila. Rafaela le propuso si Patricia se convertía en reina, ella podría cuidarla. Patricia recuerda que cuando su hermana asumió la posición, Rafaela la había seguido como su caballero. Pero lamentablemente, Rafaela murió protegiendo a Nila en un ataque que había sido dirigido hacia la reina. Al ver la expresión que hacía Lizzie, Rafaela le había agarrado la mejilla. Le decía que no se morda los labios, que todo estaba bien. Al hacer eso, solo se estaba lastimando. Cuando Lizzie le dijo que no quería que ella saliese lastimada, Rafaela le decía que si eso ocurriese era como su deber de caballero. Lo haría con gusto. Y antes que Patricia reaccione otra vez con su mirada melancólica, le dijo que era solo una broma. Le invitó a tomar un té en su habitación. Unos días después, llegó la segunda fase de la competencia, la cual tendrían que adivinar la respuesta de un acertijo. Era una pregunta que el primer emperador del Imperio Navinus le había hecho a la primera reina, que es como un cordero cuando se trata de ti, como un halcón cuando roza contra ti y como una roca cuando ha pasado por ti. La duración para poder resolverlo era en 3 horas. Patricia, que no tenía ganas de adivinar, pero tendría que pretender que si tenía el interés, había ido a la biblioteca. Les habían dado la autorización para el uso de la biblioteca real. En un intento de agarrar un libro, aunque estuviese de puntillas, se cayeron. Otros más que estaban al lado del cual ella quería agarrar. Y cuando estaba recogiendo, apareció alguien que le estaba ayudando. Después de agradecer y levantar la vista, se dio cuenta que era Rosamond. Esta le decía que debía tener cuidado. Patricia, al verla, se quedó paralizada. Rosamond, mientras tanto, la miraba con una gran sonrisa. Patricia tenía que fingir saber quién era esa mujer todavía. No estaba reconocida como concubina del rey, ya que todavía no había una reina. Y además, ella ya la había conocido antes de la regresión. Así que entró en la conversación. Le informaba que estaba tratando de alcanzar el libro de historia sobre el primer rey y le agradecía nuevamente. Le contestaba que ella se veía como una candidata y que hacia ahí era hora de la competencia. Patricia, fingiendo estar asombrada, le dijo que ella sabía mucho de la selección. Rosamond solo contestó que era natural saber eso, ya que ella vivía en el palacio. Patricia, fingiendo ignorancia, le preguntaba si ella era dama de honor. Rosamond respondió que era algo similar y así se despidió Patricia de Rosamond.
Le decía que tenía que volver a la competencia, dejando a una Rosamond muy sombría detrás de ella. Patricia estaba en el jardín. Sobrepensaba que había visto a la rival de Nila, todo por el afecto del emperador. Ella la había tenido enfrente. Estaba segura de que Rosamond había influido claramente en la destrucción de su familia. Todavía no había pruebas exactas de que ella estaba detrás de la ruina de su hermana y destruir a su familia. Estaba cansada de todo, así que decidió dar un paseo. Siguió recto. Fue atrapada por una vista tan hermosa. No sabía que había un lugar así en el palacio. Estaba parada en medio de unos rosales y un lago frente suyo. Pero al percatarse bien, estaba el emperador frente al lago. Sin dudarlo, se escondió. No quería que la descubriesen. No sabía cuál había sido la razón por la que el emperador estaba ahí. Estaba pensando en algo y de repente sonrió. Pero a Patricia ya se le había hecho tarde para volver a la competencia. Deseaba que el emperador se apurase y ya se fuera para que ella pudiese seguir con su camino. Y así como lo deseaba, el emperador se había alejado. Patricia volvió a toda prisa. Sabía que no había motivo para esconderse, pero lo había hecho de todas formas. La única respuesta correcta había sido dada por la candidata Tricia, hija del duque Bassi. Después de esta competencia, se encontraba Patricia y Rafaela tomando el té. Hablaban que el problema estaba realmente difícil y que la candidata Tricia era la única que podría ser la reina. Su padre era un duque y su familia también era prestigiosa. Patricia recordó al emperador con una sonrisa. ¿Cómo podía poner dicha expresión? También recordó que el día que habían destronado a su hermana, Nila, le suplicaba que le creyese. Ella nunca haría tal cosa. Había renunciado a todo para ser reina. Había esperado su amor, pero él nunca le había sonreído. Solo sonreía a su concubina. Le pedía que podría confiar en ella solo una vez. Lucio le dijo lo que ella esperaba era imposible y se alejó de ella. Esto había sido escuchado todo por Patricia. Le daba tanta pena que su hermana, la reina, se sintiese de esa manera. Y así pasaron algunos otros días. Pasaron al último tema del concurso. Esto era anunciado por el emperador. Informaba que el puesto de reina era apoyar al emperador en todo. Por lo mismo, la salud era más importante que cualquier otra cosa. El resultado del concurso sería determinado por la salud de las candidatas. Esto había sorprendido mucho a Patricia. Se preguntaba por qué había cambiado el tercer tema. En el pasado, los dos primeros temas fueron los mismos. ¿Qué había cambiado y qué significaba eso? Una vez terminadas las revisiones y nuevamente en una reunión de té con Rafaela, estas decían que el resultado sería anunciado esa misma noche. Se felicitaban a ambas, ya que las dos habían hecho un buen trabajo. Para las dos el chequeo fue demasiado extraño y el comportamiento del emperador también lo era. Sabían que el puesto de reina no solo era ser la esposa del emperador, también era manejar la corte interna de la casa imperial. Patricia estaba de acuerdo que la salud de la reina era importante. Sin embargo, sabía qué clase de hombre era el emperador. Cuando Rosamond tosía, aunque sea una sola vez, él enviaba al médico real y hacía un gran escándalo, pero nunca había visitado una sola vez a Nila cuando ella se enfermaba. Tampoco enviaba a un médico real. Esperaba que ese día sería su último día, que ella lo viese. Ya estaba cansada de ese maldito palacio. Le dijo a Rafaela que ella ya debería descansar. Habían estado mucho tiempo. Rafaela también le decía que no había problemas con que se quede, pero justo en ese momento Miria entró muy jadeante a la habitación. Parecía que había corrido para llegar hasta ese lugar. Las amigas le preguntaron qué había pasado. ¿Por qué la prisa? Patricia, al verla así, tenía un presentimiento, uno muy malo. Miria le pedía disculpas por la repentina intrusión. Después de saludarlas, les dijo que los resultados habían salido. Y antes de nada, Miria le daba una reverencia a Patricia y la felicitaba. Patricia había sido seleccionada como reina. Esto era malo para Patricia. Entendía que su mal presentimiento nunca se equivocaba. Era trágico que eso sucediese. Miria la seguía felicitando, alabándola, indicándole que ella sería la reina, no solo del reino, sino también de sus corazones. Patricia, muy absorta en sus pensamientos, había tomado una decisión. No dejaría que las personas quien la sirvan salgan lastimadas. Entonces le preguntó si tenía algún otro horario. Miria le contestó que por el momento no tenía nada, pero muy pronto debería tomar lecciones sobre los deberes de una reina. Por el momento debería descansar. Patricia, por otro lado, quería ver a su hermano y le había indicado a Miria que debería mandar una carta para que Petronila la visite. Y ese día llegó. Nila fue a verla. La había abrazado. Esta le decía que la había extrañado mucho. También bromeaba. Le decía que ahora que sería la reina, debería llamarla con cortesía. Patricia, por supuesto, le indicaba que la llamase como lo hace siempre,
imposible. Incluso si se convertía en reina, ella seguía siendo su hermana. Nila había aceptado, pero solo lo haría cuando ellas estén solas. Le preguntaba cómo es que ella había obtenido la puntuación máxima. De todas maneras, el emperador la había escogido. Patricia todavía no entendía cómo es que había pasado. Había una posibilidad de ser seleccionada, pero tenía un sentimiento de ansiedad y déjà vu que no dejaban de molestarla. Había fallado en la segunda prueba. ¿Acaso la prueba de salud fue tan buena que le habían dado resultado? Todavía no tenía sentido. Todas eran chicas de 18 a 20 años. ¿Cuánta diferencia debería haber entre ellas? No entendía por qué la tercera prueba había cambiado. De repente Nila le preguntó si quizá ha llamado la atención del rey y esa sea la razón. Esa pregunta la hizo estallar en carcajadas. Para Patricia eso era imposible, porque sabe que la única persona en el corazón de Lucio era Rosamond. Petronila le preguntaba por qué se reía así. Es posible que el emperador se haya enamorado de ella. En eso Patricia se puso seria y le preguntó si había olvidado el rumor que se esparce por toda la sociedad. Le decía que el emperador ya tenía una mujer. Al parecer él amaba y que solo la habían elegido por error. Después de todo, lo único que espera del emperador es que él le brinde el respeto de una reina. Eso era todo. Ante esto, Petronila recordó cuando su hermana se ofreció como candidata. Por lo tanto, le preguntó si ella se había sacrificado por ella. Patricia la agarró de la mano y cambió de tema. No quería que su hermana se sintiese culpable de esa decisión. Después de una conversación común como de las que siempre tenían, llegó el momento de despedirse. Patricia le pedía que cuando llegue a casa le diga a sus padres que los extraña mucho. Nila tenía que seguir el paso donde se había quedado Patricia. Al parecer conducía a un pequeño jardín. Estaba echando un vistazo al lugar. Era muy hermoso. Dijo que si viviese ahí, iría a ver las flores todos los días. Y siguió su camino. En eso vio un hombre y una mujer. Ella se escondió. Cayó en cuenta que ese hombre era el emperador y por lo tanto los rumores eran ciertos. Cuando vio al rey, vio que éste miraba a su amante con mucho cariño. Parecían una amorosa pareja casada. De repente, no entendía por qué. No podía respirar. Se preguntaba por qué le dolía el corazón. Se sentía muy triste. No entendía por qué se sentía tan patética. Seguía sin entender por qué tenía ese sentimiento de odio y finalmente perdió el conocimiento y colapsó por completo. Lucio se encontraba en la habitación donde estaba Petronila. Esa mujer estaba acostada en la cama. De pronto vio una mujer corriendo. Era inconcebible que alguien corriese. Esta mujer era la futura reina, Patricia Rochester. Patricia corrió como no pudo más. De pronto se cayó muy fuerte y se torció el tobillo. Se levantó. Ella tenía que llegar a ver a su pobre hermana. Cuando llegó, el emperador estaba ahí. Después de su saludo, vio que su hermana estaba en la cama. Lucio le preguntó si ella era su hermana. Patricia no entendía por qué su hermana estaba así. ¿Qué le había pasado? Lucio contestó lo que ella quería saber. Un jardinero la había encontrado inconsciente en medio de un jardín. Al parecer se había desmayado debido a la impresión. Patricia estaba tan preocupada por su hermana que no le importó mostrar su rostro de lágrimas. Soportaba el dolor del tobillo y aún así se acercó a la cama. Se preguntaba qué tipo de impresión pudo haber ocurrido para que su hermana terminase en ese estado. ¿Acaso había visto al emperador? Y esa era la razón. En el pasado él había sido su esposo. ¿Se puso así por ver a su antiguo esposo? El emperador estaba muy sorprendido de que Patricia fuese con su hermana sin importarle el dolor del tobillo y por lo mismo se retiró sin nada más que decir. Patricia estaba expectante a su hermana, tanto que se quedó dormida. Mientras esperaba, Patricia de pronto despertó con la caricia de Petronila. Cuando despertó, ésta le dijo que dormía muy profundo y al parecer parecía cansada. Esperaba que en verdad ella fuese feliz. Le preguntaba si estaba siendo egoísta. Patricia le decía que ella sería feliz, la tenía a ella y a sus padres. De pronto recordó, ellos estaban vivos, no podía pedir más. Petronila de pronto la sacó de sus recuerdos. Le decía que no se refería a eso. Después de todo, Patricia siempre había sido inteligente y seria y muy hermosa. Patricia le agradecía y le pedía que ella también fuese feliz. Mientras veía partir a la mañana siguiente, se dijo que ella sería feliz y se aseguraría de serlo. Pasó rápidamente los 2 meses, la boda del rey y la nueva reina Patricia. Ambos se pararon ante el estrado como muñecas. Estaba ataviada con un hermoso vestido, pero solo era para una simple ceremonia. Después de acabar la ceremonia, le estaba advirtiendo que lo mejor para ella era no esperar afecto de parte suya y mucho menos amor, que viviese su vida como si no existiese en su mundo. Eso sería lo mejor para ella. Patricia esperaba que le dijese que no esperase afecto. Con una sonrisa le preguntó si acaso eso era una amenaza. Lucio le contestó que al parecer entendía rápido. Y así había terminado la ceremonia de boda. Después de terminar la ceremonia de boda, Patricia estaba tan cansada. Había estado parada por mucho tiempo y con tacones. Le dolía cada músculo del cuerpo. Después
del baño, ella solo quería dormir, pero Miria se lo impedía. Patricia debía de estar despierta incluso si estaba cansada. El emperador podría dirigirse ahí, pero Patricia interrumpió a Miria antes de que terminase la oración. Lucio ya había aclarado que no codiciaría su afecto, además tenía los recuerdos de su vida pasada. Era momento en que Miria sea honesta sobre el amante del emperador. Los rumores no eran solo rumores, ya que ella vivía en el palacio, ella debería saber sobre ese asunto. Miria solo se disculpó. Patricia, por otro lado, solo la tranquilizaba. Estaba segura de que el emperador no iría, y por otro lado que la ayudase para que pueda ir a descansar, pero de la nada anunciaron que el emperador estaba entrando. Esto sorprendió a Patricia. Se preguntó para qué él había ido a verla. Después de un cortés saludo, Miria salió de la habitación dejándolos solos. Lucio le indicaba que al parecer todavía estaba despierta. Patricia cortésmente le contestaba que era porque él todavía no había llegado. Ante esto, Lucio le interrumpió. Le indicaba que estaba desperdiciando el tiempo y que no preparase té. Y ahora que ella vivía en el palacio, debería saber ciertas cosas y que los rumores que circulaban sobre él eran ciertos. Patricia solo preguntó si se refería a que él tenía un amante, así que eso es lo que le había llevado ahí, para hablar de su amante. Al ver que él lo admitía, le preguntó si él había ido para advertirle que no faltase respeto a su mujer. Lucio le dijo que al parecer era inteligente. Era la primera vez que le enojaba cuando recibió un cumplido. Patricia solo quiso aclarar las cosas con Lucio. Le dijo que no esperaba su amor o afecto. No pondría una mano sobre su amante, a menos que ocurra algo. Cuando Lucio escuchó esto, estuvo de acuerdo con ella. Finalmente, Patricia soltó que lo justo sería que ella obtuviese algo a cambio. Lucio se sorprendió con lo dicho por Patricia, y antes de que él refutase, Patricia solo le dijo que cuando uno da algo, esta persona recibe algo a cambio. Ella estaba renunciando a su amor y afecto, sin mencionar a su amante. Eso significa que el emperador tenía que regresar el favor de una manera justa. Cuando Lucio le preguntó si le estaba ofreciendo un intercambio, Patricia le contestó que de todas maneras nadie perdería nada, y el deseo de Patricia no era tan complicado. Lucio, muy molesto, quería saber qué es lo que ella quería pedirle. Patricia solo le dijo que quería dos cosas. La primera era que su sucesor sería su hijo, y la segunda era que nunca tenga un hijo con su amante. Para Patricia, la mejor venganza que podía cosechar era ver morir a Lucio sin hijos de la mujer que amase, y hacer el hijo de la mujer que odia tomar el trono. Sobre todo era para preservar su orgullo, y sería un problema si es que la concubina diese un hijo antes que ella. A la mañana siguiente, Rafaela entraba como su guardia. Patricia se lo había pedido y Rafaela había aceptado de inmediato. Rafaela le decía que ahora que era reina se había vuelto muy hermosa. No podía acostumbrarse todavía a las formalidades y esperaba que muy pronto lo hiciese. Patricia le decía que puede resultar así porque era su primer encuentro desde que ella había asumido la posición. Después de todo, ellas habían sido muy buenas amigas, pero en privado pueden hablar como de costumbre. Rafaela por fin le preguntó cómo había sido su primera noche. Cuando Patricia negó con la cabeza, Rafaela, muy sorprendida, le preguntó si acaso los rumores eran ciertos. Le hacía recordar que la posición de reina era débil sin el cariño del emperador, pero según Patricia no había nada que ella pudiese hacer al respecto, y no importa cuánto tratase de obtener su cariño, él simplemente no cambiaría de sentimientos, y lo mejor para Patricia era prepararse para su futuro. Rafaela solo le contesta que estaba bien como pensaba, pero no creía que las cosas pudiesen salir como ella desease, y si ella fuese la amante, definitivamente trataría de quitarle de su camino. Se preguntaba por qué no tenía miedo. Era valiente, pero tenía que estar preparada para lo que pudiese pasar. Patricia sabía a qué se refería, pero no dejaría que eso se vaya de sus manos. Los sentimientos del emperador no era un simple amorío. Si había llevado a su hermana a la perdición, él estaba dispuesto a darle el asiento a Rosamond. Ese corazón ya estaba cerrado y ella no tenía intención de abrirle el suyo. Mientras tanto, se sabía que el emperador había tenido la noche de bodas con su amada Rosamond. Incluso antes de la boda, Patricia estaba decidida en hacer bien su trabajo, independientemente de la vida personal de Lucio. Ella había entrado al palacio para convertirse en una reina, no para calentar la cama del emperador por la noche. No quería quedar atrapada con falsas acusaciones, y por eso se centró en administrar bien los asuntos del ministerio y ganar credibilidad, con esperanza de protegerse contra una posición desventajosa en el futuro. Podría así reunir simpatía y opinión pública. Ante esto, la duquesa Efreni entró al despacho de la reina. Presentaba una pila de documentos para que ella pueda familiarizarse. Le indicaba que todavía no podía asumir su puesto con todas las funciones administrativas y lo haría después del año de preparación. Al escuchar esto, Patricia le preguntó si acaso estaba restringiendo su autoridad, ya que todas las reinas tomaban el cargo de sus predecesoras.
la duquesa, le respondió que en algunos casos eso no era verdad. Patricia entonces le preguntó si eso se debía a los rumores que circulaban en torno de Patricia y de su esposo, y si no era así, ella estaba desafiándola. La duquesa se disculpó, no quería que piese tal cosa. Patricia le dijo que ella podía seguir con su trabajo, ya que tenía más experiencia, pero ella sería quien tomase todas las decisiones finales. Patricia le indicó que se familiarizaría con los documentos, y eso era todo, y así que se podía retirar. Seguía en su despacho cuando anunciaron la llegada del emperador. Después de los saludos formales, se sentaron. Lucio le dijo que tenía algo que decirle, y esto era urgente. Y soltó que ella ya sabía que tenía a alguien en su corazón. Él pensaba darle un título de nobleza. Y ya lo esperaba Patricia. Su petición era tan absurda, tanto que soltó una carcajada. Lucio, al verla así, le preguntó por qué ponía esa expresión. Patricia le preguntó, ¿acaso él quería que se sintiese triste por lo que él había dicho? Él podía hacer lo que él quisiese. De todas maneras, lo iba a hacer. Le preguntaba si era suficiente el título de baronesa. Después de eso, el rey se fue. Todos se arremolinaron alrededor de ella. Cuando su esposo le fue a pedir un título para su amante, Patricia pensaba, Rosamond era alguien hermosa, pero no tanto como para nombrarlo la belleza del reino. Era raro que el emperador se haya enamorado de ella. Si la comparase con una flor, sería una rosa, no por su belleza, sino por sus espinas, que las utilizaría sin dudarlas para defenderse. En su primera vida, su objetivo había sido su hermana, pero ahora el objetivo era ella. La única ventaja que tenía como reina era visitar la gran biblioteca real. Gracias a que Lucio no iba a la biblioteca y que la duquesa estaba asumiendo sus tareas, ella podía darse esas libertades, hasta que recordó la vez que se reunió con Rosamond. Ahora que formaba parte de la casa real, estaba bajo su autoridad, aunque tenía el favor del rey. Salió de sus pensamientos cuando vio que las páginas de un libro estaban rotas. Tendría que hablarlo con el bibliotecario, pero de pronto se encontró con Rosamond. Pensó que podía liberarse de los malos sentimientos hasta que la había visto. Quiso ignorarla, pero Rosamond, muy casual, le decía que acaso había sido la candidata que finalmente se había vuelto reina. Ante esto, Patricia le dijo que no la había visto antes. Rosamond respondió que quizá ya la había olvidado. Patricia solo le dijo, en son de burla, que ella recordaba. Ella era la criada. Ella había tenido suerte de haber sido elegida como reina. Y entonces, ¿quién era ella? ¿Acaso era la madre del rey? Esto enojó a Rosamond. Patricia finalmente le dijo que las únicas personas que podían levantar la cabeza ante la presencia de la reina es el emperador o la reina viuda. Ya que no era el emperador, debía ser la reina viuda. Ante esto, inquirió nuevamente. Si no contestaba, que le brindase su nombre y su lugar de trabajo. Ya que veía que su ropa no podía ser de una simple mucama, ¿acaso servía en el palacio principal? Rosamond solo contestó que no era momento de presentaciones y más tarde se presentaría formalmente. Patricia remedió y preguntó por qué sería más tarde. Ella estaba en el lugar. ¿Acaso había un motivo para que no lo hiciese y se negara a hacerlo? En el encuentro anterior, ella no era la dueña del palacio y no tenía la autoridad, pero en ese momento sí. Así que preguntó de nuevo quién era ella. Esto mientras la miraba fijamente. Aunque vaciló un poco, pero luego bajó la cabeza y le daba su saludo. Indicaba que ella era Rosamond Mary Darrow, hija del barón Darrow. Patricia, sin dudarlo, le preguntó por qué la hija de un simple varón deambulaba por el palacio, si éste no estaba ahí. Rosamond le dijo que ella tenía una razón, pero esto lo decía con un poco de cortesía. Patricia le preguntó que necesitaba una explicación y la razón de estar ahí. En ese momento, Lucio entró a la biblioteca. Este contestaba que no había una razón. Rosamond decía que no le explicaba por un repentino incidente, pero para Patricia, ese repentino incidente había hecho cambiar a su querida hermana. ¿Cómo podría aguantar 3 años sin volverse loca? Ante eso, Lucio se colocó delante de Rosamond y la presentó. Le dijo su nombre de la familia y que ella era la mujer a quien se le otorgaría el título de baronesa y que ella también estaba viviendo en el palacio durante ya 1 año. Y al parecer nadie se lo había dicho. Patricia no entendía la arrogancia del emperador. Solo declaró que no había necesidad de que sus sirvientas le informasen sobre un amante que no había sido reconocida por 1 año. Lucio se preguntó entonces si desde ese momento la reconocería. Patricia le contestó que aunque no le gustase debería hacerlo. Después de todo, ella le había dado un título y así terminó su conversación. Y Patricia, antes de salir de la biblioteca, le recomendó que se quedasen un momento más en ella, ya que si los veían juntos a la luz del día, esto empañaría la reputación y dignidad del emperador, y no debería dejar que ese acontecimiento sea un chisme para sus subordinados. Con eso dicho, Patricia salió de la habitación. Después de unos días se realizó el procedimiento para poder entregarle el título a Rosamond. Ahora sería la baronesa Mary Phelps. En su habitación, la dama de compañía la felicitaba mientras Rosamond sonreía alegremente. Esta seguía con su cháchara. Decía que la reina era joven y audaz. Rosamond la paró. Le dijo que abriese el champán
y que su plan apenas había comenzado. Le preguntaba si la reina había hecho algún movimiento. La mucama contestaba que hasta el momento no, quizá le tenía miedo. Rosamond decía que debían ser cuidadosos. La nueva reina era hija de marqueses y los nobles la atacarían por su origen. La mucama profirió que todo se arreglaría si ella diese a luz al príncipe heredero. Después de todo, la reina era infértil. Rosamond sonrió. Después de todo, ella había cambiado la tercera prueba, haciéndola pasar como un examen de salud, pero en realidad era un control de fertilidad. Por suerte, había solo una candidata que cumplía con ese requisito, y así ejecutar su plan. Patricia terminaba con su línea familiar. Ante esto, ella sonreía. Le preguntaba si había ordenado a los médicos mantener la boca cerrada, y si no lo hacía, lo mejor era eliminarlos. Esto era muy irónico para ella. La reina había llegado al poder por ser infértil, y de todas maneras le había pedido al emperador que su hijo sea el sucesor. Era tan graciosa que soltó una carcajada. Como una mujer estéril, ese sueño era muy alto.